Listo, profesor. Perfecto. Buenos días. Entonces estamos en la presentación del doctor Ariel García Cruz, que nos va a presentar el tema este, de cera de cítricos, un desecho para obtener productos químicos para la industria y la medicina. El profesor trabaja en la Universidad Autónoma de Coahuila y en la Universidad de Durango. Estamos en la red LabMat, donde estamos conectados profesores de diferentes instituciones, tal como la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro en Brasil, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil, la Universidad de Zulia de Venezuela, el CINVESTAR de México, la Universidad de San Sebastián de Chile, el CIMAP de México, la Universidad Católica del Norte en Chile, la Universidad Federal de Fluminense en Brasil, el CONICET de Argentina y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Pues adelante, Ariel. Muchas Bueno, gracias por buen día, aceptar la presentación. gracias. Buen día. Bueno, mi nombre es Ariel García Cruz. Soy cubano, nacionalizado mexicano. Vivo en México hace 8 años, aquí en Saltillo. Trataré de hablar despacio porque, bueno, nosotros hablamos un poquito rápido y trataré de hablar despacio para que se entienda la presentación. Mi objetivo es transmitirle lo que hemos ido haciendo sobre este residuo, que es un residuo de la industria del cítrico. Y bueno, el doctor Arturo me pidió que hablemos algo sobre este tema, sobre un tema en particular que pueda resultar interesante a, a ustedes. Y bueno, aquí les traigo aquí. Sin otro preámbulo, pues le digo, empiezo la charla y lo primero. Yo hice mi charla en inglés, pero bueno, lo voy a comentar en español. Hay algunos recursos en español eh, que lo dejé así como para resaltar la importancia de que cualquier palabra no se confundiera, pero la mayor parte de la presentación está en inglés. Entonces, ¿qué es el cera de cítrico? La cera del cítrico es un residuo que se genera precisamente en la industria del cítrico en el proceso de fabricación o más bien de purificación de los aceites esenciales. El aceite esencial es un subproducto o un producto más bien, no es el principal, no es la línea principal, pero es uno de los que mayores dividendo a, que más dinero da. Y entonces el aceite esencial, pues al final del proceso, ya cuando se somete a extracción de la cáscara, estos aceites pues tienen que ser purificados antes de ser comercializados. Y uno de los procesos establecidos prácticamente, el principal es el proceso de llamado ventilización, que es algo tan sencillo como el aceite, ponerlo en cámara fría y dejarlo durante 3 o 4 días. Pues lo que sucede es que bajo el efecto de las bajas temperaturas, pues va a aparecer una turbidez en el aceite. Y esa turbidez pues se debe precisamente a la precipitación de una cera. La foto es un frasco con la cera tiene color amarillo, se ve naranja, principalmente la mayor. Estas ceras, por lo general, la mayor cantidad de estas ceras pues, son de naranja, pero también pueden haber de otras frutas en dependencia del proceso productivo que se está llevando a cabo en el momento. Esta cera, pues, realmente representa del 0,01 al 0,02% de todo el cítrico, o sea, de la cantidad de cítrico que entra. Y considerando, pues, los volúmenes de producción,
y algunos datos así extraídos a grosso modo de Google, pues en un escenario como el que se plantea hasta el 2021, se produjeron 158 millones de toneladas, 159 si redondeamos, pues en el mundo se producirían, o se produjeron 15.800 toneladas en un escenario un poco más crítico y en un escenario, pues, considerando el porcentaje, 0.02, pues el doble en toneladas de este residuo. Considerando otros residuos, pues realmente los porcentajes son bajos, pero considerando el contenido de químicos de alta importancia para la medicina y la industria que tiene la cera, pues actualmente, y teniendo en cuenta que eventualmente no se hace nada con esta cera, simplemente se desecha, pues puede ser un sustrato promisorio para producir esos químicos. En un escenario muy crítico, pues en México se producen alrededor de 3.000 toneladas por día, pero si consideramos que México es el cuarto disculpe, el cuarto productor mundial de cítricos, pues eso da 8 millones de toneladas anuales que equivalen a 21.918 toneladas por día. De ahí que, considerando estos dos escenarios, pues realmente se puede estar perdiendo un residuo o una cantidad de químicos que estén contenidos en este residuo que podrían ser recirculados y algunos de ellos pues se usan en medicina y son productos químicos que se sabe que sirven de tratamiento contra el Parkinson y contra el Alzheimer, especialmente. Actualmente, pues, se desecha, se le considera un lodo desde el punto de vista industrial, un lodo sin importancia, pues, y realmente, pues, a preguntarnos nosotros que los aceites esenciales, pues, son ricos en compuestos bioactivos, pues probablemente, como esta serie se forma por precipitación bajo el efecto de las bajas temperaturas, provocando la turbidez en los aceites, y que todo se elimina esta célula, desechándolo por decantación, o sea, se deja decantar y se deja sentar y bueno, el aceite se decanta y de esta forma entonces pues se elimina el semen. Y primero esta semen va a ir, eh, va a ir situándose en el fondo, pues va a ir arrastrando todo el contenido del aceite y probablemente pues la pregunta que inicialmente nos hicimos fue que si parte de estos compuestos reactivos que tienen en los aceites que se conocen, pues se irían y permanecen. Buscando en la bibliografía, pues hasta el momento se ha encontrado que hasta el momento en que se hizo la investigación, pues se encontró que existían dos artículos que hablaban de la presencia de cumarinas y furanoculmarinas en este material y que estas pues le conferían propiedades contra el control de termites. Posteriormente, este tema, para encontrar este tema, pues nos dimos a la tarea de seguir investigando y para ello entonces precisamente enfocado en dos líneas. Una, la caracterización físico-química y la otra, pues, la búsqueda de aplicaciones. Este fue el primer trabajo donde realmente el trabajo estuvo enfocado en una caracterización eh, inicial o si se puede decir un poco por arriba, o sea, no tan profunda y donde se me confirió el control del termites a la presencia de marinas y furano con marinas, pues se necesitaba indiscutiblemente una caracterización físico-química más profunda, completa, y seguir buscando aplicaciones.
Primeramente, pues se hicieron algunos análisis fitoquímicos, se buscó si habían esteroles, si habían insaturaciones, compuestos con insaturaciones, si habían flavonoides, si habían óxidos fenólicos, humalinas y alcaloides. Se detectó como positiva presencia de carbohidratos, compuestos insaturados, flavonoides, esteroles y oxidativos fenólicos. No se detectó con marinas y alcaloides. Estos análisis fueron primitivos. Esto fue una prueba inicial. Posteriormente, entonces, se pasó a analizar la solubilidad de serie. Y se tuvo en cuenta en la tabla el agua, pero realmente se sabía antes de empezar a investigar que el agua no tenía que ensayarlo, porque realmente no tenía, la cera no tiene afinidad ninguna con el agua. Entonces se probaron solventes, el de MCO, un solvente propio que tiene una gran polaridad, cetona, metanol y etanol. Exactamente está en orden de mayor a menor en cuanto al índice de polaridad. Y lo que se hizo fue pesar unos gramos de la cera, suspenderla en solvente, agitar vigorosamente y dejar reposar durante 24 horas. Después, pues centrifugar y centrifugar la la capa líquida que consigue. Interesante, ¿no? Pues el color amarillo que es característico de compuestos fenólicos y también la cierta solubilidad de esta cera en metanol. Eso fue que no iba a ser soluble en agua. Por otra parte, se hizo una caracterización del material, o sea, como ya teníamos idea de que realmente el material podía tener sustancias antioxidantes, pues se caracterizó mediante BPS, o sea, se cuantificó el decrecimiento de la absorbancia de este reactivo a 734 nanómetros. Se hizo una termometría, también se analizaron por termometría de gases, la masa y HPLC, la masa, para ver los componentes químicos del sal. Para ello, entonces, se hizo una curva en HPLC, una curva con una origina, con una sustancia antioxidante conocida y líneas, ¿no? En el caso del cromográfico de gases. En el caso del crecimiento de isopancia a la BRS, pues se encontró que realmente los extractos para en cetona pues decrecían, tenían el mayor por ciento de reducción del cetón y parecía ser que la acetona pues entonces iba a ser seleccionado, pero al final nos quedamos con un etanol debido a que el etanol es usado en la industria alimenticia, bueno, en la industria en términos generales, es un solvente muy barato, realmente barato. No es tan volátil como el acetona, no es tan peligroso como el etanol. El etanol es un solvente que realmente ha tenido muchas, eh, alrededor del mundo ha habido muchos casos de envenenamiento y entonces el DMCO, pues, a pesar de ser muy bueno, un solvente acuático, tiene titularidad, pero es realmente bueno. El análisis de FTIR, pues dio las bandas características de compuestos polifenólicos, pues ya casi estábamos seguros de que iban a ser sustancias antioxidantes. Y bueno, por último, en este caso, en la utilización, pues se determinaron que los compuestos que tiene el zinc constituyen antioxidantes, constituyen un 25% en peso de este. Y principalmente, ¿qué tiene? Tiene tripinol, limoneno, 4 isopropenil, 1 metil, 1,2 ciclohexano, hexanetil, tiene adenosílico, tiene limanol, citrabegol, carbona y otros compuestos bioactivos en cantidades pequeñas. El otro 75% pues son ácidos grasos y alcoholes grasos, principalmente. De ese 23%, o alrededor de entre 23 y 25, y realmente después de tanto, de 25 y 23, pues los principales eran bioactivos que tenían cantidades mínimas, menos del 1%, y de forma individual el triptinol, el limoneno y así sucesivamente. Diré que
pues compuestos principales aquí, como probados en la industria, el piconol, el metonino, el citraveol y la carbona. La cuantificación se realizó, como había dicho, en HPLC, en cromatografía de gases, y bueno, se detectaron en HPLC estos compuestos que se conocen principalmente el resveratrol, que el resveratrol es el compuesto principal en la lucha contra el cáncer. Lo encontramos principalmente en el vino tinto, y bueno, está presente en esta serie. Otros compuestos mayoritarios del pineol y el limoneno que se detectaron por cromatografía de gases y entonces considerando el 1,84% acá en peso y el 21,6%, pues tendríamos un 23,4%. Estos compuestos, buscando la bibliografía, pues están relacionados con procesos de la lucha contra el cáncer, o sea, tratamiento contra el cáncer, contra Alzheimer, son antioxidantes, antiinflamatorios, neuroprotectores, por todo el limoneno, por ejemplo. El limoneno también se usa en la lucha contra la esclerosis múltiple, la epilepsia, entre otras enfermedades, Alzheimer. El carvedol también es reportado eh, como sustancia antiinflamatoria, entre otras. Es un inhibidor del acetilcolinesterasa, se encuentra formando parte de extractos de sustancias de plantas naturales y o sea, extractos naturales. El terpineol también tiene propiedades biomédicas. El terpineol, recuerdo que es la sustancia que tiene mayor presencia en la cera. El carbone El carbón, además de tener un uso en la medicina, también tiene propiedades biopesticidas. Bueno, entonces la pregunta ahora fue cómo absorber estos compuestos bioactivos y para ello pensamos en algún momento en utilizar ferritas magnéticas. Estas ferritas pues se fabricaron por un método que es el de descomposición termal. Simplemente se agarraron sales de elementos de magnesio, níquel, manganeso y zinc. Estas sales se pusieron en un termobaño y se molieron con sulfato de hierro, el purito, después se pasaron a atmósfera. En dependencia del metal, pues se mantuvieron en la atmósfera entre 400 y 550 grados Celsius por 3 horas. Se salió una atmósfera, se dejó enfriar en desecador, en la temperatura ambiente, y se lavaron las sales con la idea de eliminar el exceso de sales no deseadas a las barritas. Y después entonces se secó a 100 grados Celsius por 30 minutos. Estas barritas sintetizadas de zinc, manganeso, níquel y magnesio, pues se caracterizaron en diferentes métodos ya conocidos y se utilizaron entonces principalmente las barritas de zinc. ¿Por qué las barritas de zinc? Pues porque las barritas de zinc realmente dio una magnetización aceptable, bastante buena y una fase bastante pura, con la idea entonces de utilizar estas barritas de zinc para disolver los compuestos bioactivos presentes en la cera y disolverlos selectivamente. Una idea posterior, pues, iba a ser funcionalizar estas barritas de zinc con la idea de ser más selectiva la absorción. Y probablemente, pues, en un futuro, pues, pensar en una especie de soporte cognitivo. Lo que pasa es que realmente parte de los bioactivos que estaban presentes en la cera, pues, no se disolvían lo suficiente. Se disolvían con facilidad, pero no se disolvían lo suficiente y no resultó fácil en ese momento, pues, seguir en esa línea y seguir trabajando. Eso es algo que está pendiente de seguir trabajando, cómo disolverlo eh, más eficientemente. Y lo que se hizo fue saltar a una aplicación. O sea, se pensó que, pues, que podían ser utilizados
en el combate de plagas agrícolas. Y para ello, entonces, pues se escogieron varios organismos fitopatógenos, entre ellos 3 bacterias y 2 hongos y y el gusano lagrans. Las bacterias, Pseudomonas xanthophoris, el Erwinia melanoma, son plagas bien reconocidas. La Erwinia, sobre todo, es prácticamente la plaga principal que afecta a la manzana. Y también la Pseudomonas. Pues, qué se hizo? Se prepararon medios de cultivo, se inocularon estos medios de cultivos, las diferentes bacterias, y se pusieron extractos de la cera de diferentes concentraciones en el medio de cultivo y se comparó con un antibiótico establecido. Resultado, pues, efectivamente, el extracto de la cera controló eh, la Xanthomonas xanthophoris, el crecimiento, en un alto por ciento con respecto al antibiótico. ANT, ahí es antibiótico, y tuvo un control temporal en el William Milonova. Realmente no controló esa pseudomonas y el porcentaje de control fueron bastante altos. Entonces, este trabajo fue publicado en una revista. En continuación, entonces, pensamos qué hacer con los bioactivos y estaban anclados en ferritas, en este caso, ferrita de zinc, y utilizamos, se comparó el ferrita por separado en la aplicación, la aplicación de los saldos, la ferrita con un grupo de bioactivos anclados y después la ferrita con una parte reducida de estos bioactivos porque fue sometida a esta ferrita a un lavado con solvente. El resultado que prácticamente no hubo diferencia en rastres. En ese momento, pues, realmente no hubo diferencia, la presencia de bioactivos con respecto al efecto fotocatalítico que tuvo la ferrita de zinc. Pasamos entonces a utilizar a utilizar el cero como tal en el control de hongos. Para ello se sembraron 2 hongos en plantas y se estudió el crecimiento radial de los hongos. Los nombres ahí se muestran, el Coyote triste y el Fusario. Evidentemente, la foto muestra cómo el hongo debería haber crecido en forma radial y cuando ve el extracto o los extractos a diferentes concentraciones en el papel, pues simplemente no lo cogen, o sea, le huyan. Así sucede con el Fusarium, pero bueno, el ejemplo característico pues se ve en Coyote triste. También se estudiaron en larvas. En larvas se hicieron 2 experimentos, uno utilizando una torre de dispersión, se ve en la imagen de arriba, y otro es suministrándole extracto de la cera a hojas de maíz y para ver el efecto antialimentario, y efectivamente pues controló una buena parte de estas larvas. Estas larvas se estudiaron a 2 estadios, un estadio eh, las larvas pequeñas, primer estadio, y las más grandes, el tercer estadio. Sobre las larvas pequeñas, pues la cera fue muy efectiva. Sobre las larvas grandes también tuvo su cierto efectividad. Este trabajo, pues, se publicó el año pasado en la revista Biofuels, Bioproducts and Biorefinement. Por último, entonces, me pregunta qué hacer con con el residuo de carne. Al final, estamos utilizando un residuo, pero estamos trayendo los bioactivos de residuo y va a quedar otro residuo que va a ser aún más rico en ácidos grasos y alcoholes grasos de cadena larga. Pues, ¿qué hacer con eso? Pues, la idea puede ser esterificar. Y bueno, nos dimos la tarea de hacer hidrólisis ácida, hidrólisis básica, y efectivamente aparecieron metilésteres. La idea era ver si aparecían metilésteres. Los metilésteres es lo que se utiliza como biodiesel y entonces se detectó por cromatografía de gases la presencia de estos, principalmente de
metil del ácido hexadecanoico y por lo tanto, pues existe la posibilidad de una, valga la redundancia, una posible aplicación del sector de transporte de estos residuos de residuos después de haber extraído los bioactivos. Por lo tanto, ya a la pregunta inicial, si hacer con esto, pues hay posibles aplicaciones, inicialmente de control de termitas, después entonces el control de bacterias de la Xanthomonas xanthophoris, eh, la posibilidad de utilizar el residuo de residuo como la fabricación de biodiesel, y bueno, también por el control de enfermedades, que realmente sería el valor añadido mayor, tratándose de que estos compuestos realmente tienen un precio alto en el mercado. Si se busca, eh, por ejemplo, resveratrol, los precios son del resveratrol, pues son bastante altos. Eh, Indiscutiblemente que se inserta en un modelo de economía circular, que es un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido y de esta forma el ciclo de vida de los productos se extiende. O sea, en este caso, si se puede utilizar la cena, darle todos los usos que ya se le han detectado y me imagino que se siga detectando. Esto es un trabajo que puede seguir expandiéndose, pues en la práctica implica reducir los residuos un mínimo creando así un valor adicional. En este caso, pues concluyendo, la cera de cítrico tiene 23,4% de compuestos bioactivos, tales como terpinol, limoneno, sericilina, carbono, linolol, propanol, cistobeol, entre otros. Algunos de ellos tienen propiedades antioxidantes y bueno, ya algunos de ellos tienen propiedades biopesticidas, entiéndase bactericidas y herbicidas. La ECAMI se utilizó como solvente en la extracción de los compuestos bioactivos. Aquí quiero recalcar que los análisis con bacterias se hicieron con DMCO. Eso es algo que estamos estudiando, ya hemos propuesto otros solventes. De hecho, se publicó la propuesta de otros solventes, porque no podíamos utilizar el etanol en el análisis de bacterias, porque el etanol de por sí pues, tiene propiedades bactericidas. Entonces utilizamos el DMCO, que era otro de los solventes que aparecían en el estudio. Las bandas características en el FPIR, principalmente compuestos fenólicos, y qué bueno que los bioactivos presentes en la cera controlaban Xanthomonas xanthophoris, un efecto bacteriostático que es un efecto temporal en el Winnie amiloroba, y de esta forma el estudio se realizó pues mediante el crecimiento del halo, o sea, el halo de inhibición, más halo más inhibición. Para esto también se utilizaron las barritas de zinc. Y bueno, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel, por tu presentación. Ahora nos vamos con la ronda de preguntas, por si tienen preguntas por allá por Jimena, en Colombia, ¿no? Si no, nos pasamos con Alexander. Alexander, ¿tendrás preguntas? Hernández. Hola, buenas. Gracias a todos. Buenas. Eh, Gracias, Ariel, por tu charla. Gracias, Arturo. Eh, yo también soy cubano, así que Ah, mira que bien, un gusto. ¿De qué parte? eh, de todas partes de Cuba, pero mi familia vive en Ah, Matanzas y yo soy hace, yo soy de Matanzas también. mi familia vive en Cárdenas hoy. Así es. Y hace igual 26 años que vivo en Argentina. Ah, mira que Eh, bien. me, Me gustó mucho tu charla y me parece muy importante.
todo este, para el medio ambiente y para el planeta, todo este manejo de todas esas cosas que tiramos y que pueden ser tesoros, digamos, eh, importantes que estamos desechando, ¿no? Como en este caso de la cera. Tenía algunas preguntas, me pareció muy interesante lo que mostraste de las propiedades antifúngicas y también el control de plagas de la cera. Pero mi pregunta viene por cómo se compararía esto, por ejemplo, con otros productos que uno puede usar, por ejemplo, agroecológicos. Entiendo que esto sería algo agroecológico, no es un compuesto químico como tal, sino es algo que viene de la naturaleza. ¿Cómo se compararía con otros productos agroecológicos? Por ejemplo, me viene el aceite de NEM, que se usa mucho para control de plagas de, y de demás. NIM, De el NIM, sí, aceite de sí. NIM. A ver, se escribe NEM, Ajá, ya. por ejemplo, no sé, en general, ¿cómo se compararía con Eh, el otras NIM, opciones? el NIM es la Sagrasta Índica. Yo tuve la oportunidad de trabajar hace un tiempo con esto, cuando estaba en Cuba, de hecho. Yo creo que se une al control de plagas desde el punto de vista natural. Porque el NIM de la tabaquina, que la tabaquina es los residuos los desechos de tabaco de la industria del tabaco, pues la tabaquina ya se usa en los campos. De hecho, cuando yo trabajé en Cuba en sanidad vegetal, pues lo que se hacía era eh, utilizar residuos de tabaco con en medio básico, aquello. Entonces, pues también se utilizaba el extracto de NIM, incluso se comercializa el NIM como tal desde hace un tiempo para acá. Y bueno, esto pues pasaría muy bien a que complementar, hacer un producto más en la industria de lo que es el corte natural, ¿no? De- el uso de un residuo para poder combatir las plagas y enfermedades. Como siempre, pues esto yo creo que sería más bien a pequeña escala. O sea, diríamos, en Cuba existen uno, bueno, existía. Y en el mundo también existe la agricultura urbana, se le llamó organopónico. Y entonces yo creo que esto es los organopónicos son pequeñas piezas que tienen muy poca tierra, entonces ahí realmente productos químicos agresivos no debe echarse como el marrón para el control de insectos y eso no debe ser. Esos productos químicos pues deben ser en grandes extensiones. Entonces, también puede ser para plantas ornamentales y tipo de el combate de enfermedades en plantas ornamentales. Lo que sí habría que pues, seguir probando microorganismos. Actualmente, pues yo hemos extendido esta serie de control de organismos patógenos humanos. Ya está dando resultados en uno de ellos y entonces, pues la idea es, yo creo que es en, insertarse en el medio de la lucha de los químicos naturales que por lo general forman parte de un concepto que se llama el manejo integrado de la donde entran tanto químicos comerciales para grandes extensiones de tierra, como estos químicos naturales que se usan en menor cantidad para extensiones pequeñas, ¿no? En cultivos selectivos que deben venderse sin que tengan estos químicos más residuales. Yo creo que por ahí viene. También hay Gracias. unas películas productoras. Y gracias, pero ¿tienes comparaciones, con, por ejemplo, con otras opciones agroecológicas? Por ejemplo, No, respecto a la efectividad de esto comparado, por ejemplo, con otra opción, con el aceite de NIM, por ejemplo, o no sé, la canela, por ejemplo, que controla es un antifúngico natural. O sea, sería interesante, por ejemplo, tener esas comparaciones, la efectividad de estos aceites respecto a otras opciones que... contra naturales no, pero el trabajo de bacterias se hizo siempre. El único que está en el medio es de un antibiótico utilizado para el control de bacterias.
Y esto es lo que tiene, sí, eso está publicado con respecto al porcentaje de nuevo inhibición que provoca el antibiótico comercial. Pero contra naturales, no, eso realmente, pues, en algún momento se sabe si a alguien le resulta interesante. Que es interesante, de hecho. Sí, o sea, está bueno compararlo obviamente con las otras opciones, no sé, como un antibiótico, pero también entre las naturales, digamos, o sea, por ejemplo. Ujú. O sea, me parece que sería interesante porque, por ejemplo, Sí, sí, claro. hay muchas personas que se dedican justamente a la agroecología y otras opciones agroecológicas y comparar entre ellas sería muy, muy interesante, más allá de compararlo con los otros. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Muy No, de lindo el nada. trabajo. Gracias a ti. Gracias. Bien, Alexander. Este, ahora nos vamos con Edgardo. Si tienes preguntas, Edgardo. Onsi. Hola, sí, buen día. ¿Me Mm, escuchan? Buen día. Sí, Sí, Perfecto. Muy buen día, Ariel. Bueno, buen día a los demás. Muy linda buen la día. charla, muy bueno el trabajo, muy interesante. Eh, Gracias. eh, Felicitaciones. Yo tengo una inquietud y una preguntita, digamos. La primera es porque uno en el folclore tenemos entendido que a partir de los cítricos uno obtiene la vitamina C. Entonces, dentro de estos compuestos que ustedes están encontrando, ¿qué participa? Porque no escuché que lo hayas mencionado así. Tal vez tenga otro nombre químico la vitamina C, pero por ahí la vitamina C suele ser, digamos, utilizado como un elemento antibiótico, digamos. Esa es la primera Sí. pregunta y te decía, a ver, ¿cómo es la vinculación? Es una inquietud que me surgió desde el comienzo de la charla. Y la segunda pregunta que quería hacerte era si podías ampliar un poquito cuando hablaste del espectro de infrarrojo, que mencionas que ahí se puede observar el grupo que interactúa, esas cosas. Si podrías ampliarme un poquito la explicación del espectro infrarrojo. Muchas gracias desde ya. Bueno, realmente no detectamos la vitamina C, el ácido ascórbico. No lo detectamos en ese momento en la chispa. O sea, no, en la célula, estos análisis se hicieron en la célula. La- Realmente los compuestos químicos que están en la célula provienen del distrito esencial, que es lo que pensamos, o sea, que es lo que es la lógica. Y lo que pensamos es que realmente se arrastren durante el proceso de transición de este celo, o sea, el llamado proceso que se utiliza para purificar los aceites esenciales, que es la winterización, someter el aceite a baja temperatura durante 3 o 4 días y no detectamos vitamina C. Probablemente si hubiésemos cambiado las condiciones, a lo mejor sí, realmente detectamos estos 22 ese es uno. Y bueno, eh, o de los compuestos que detectamos son esos que están acá. Yo sé algunas, o usamos algunas terminologías, o sea, más bien algunas letras que no están establecidas por la autor ni nada por el estilo, simplemente es para reducir el nombre tan largo. Y bueno, estos fueron los que se detectaron acá. Estos fueron los que se detectaron por HPLC. Y aquí tienen el espectro infrarrojo, principalmente las bandas de compuestos fenólicos. Las bandas que se muestran, no sé exactamente hacia dónde iría la pregunta. Aquí tienen el estrechamiento simétrico, asimétrico, el CH3, tiene la presencia de un anillo bencénico, tiene el 1410, tiene grupo carbonilo, Sí, estrechamiento del carbonilo. un poco la pregunta era decir, ¿cómo Ajá. interpretabas este espectro? Porque mencionabas que este era el grupo que era importante para interactuar y
y funcionar como antibiótico, digamos? ¿Cómo dónde lo Este, observas? no, no, realmente, realmente cuando se hizo este espectro, pues con esas bandas, pues nos sugirió que había presencia de compuestos fenólicos. Y ya directamente, pues lo que hicimos fue ir a cuantificarlo en el HPLC y cromatografía. Esto realmente fue un estudio inicial, bien, donde aparecieron las bandas principales de los compuestos fenólicos, pero las que se pudieron detectar bajo esas condiciones. Y este FDIR se va generando en el termodinámica. O sea, es un, un termo que se hizo la termodinámica con infrarrojo, con la idea de ir haciéndolo continuamente a medida que se iban obteniendo las presiones. Pero realmente ya cuando vimos eh, esas bandas, pues directamente nos fuimos hacerlo con HPLC, cromatografía de gas y ahí directamente pues salieron los compuestos. No sé qué otra, Sí, no, 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 está perfecto. Muchísimas gracias, Ariel. esa es la Felicitaciones. idea. No, gracias a usted. Bueno, ahora nos vamos con, bueno, Felipe Mendaca, con las dos felicitaciones, y vamos con Gabriela Gras. Adelante, Gabriela, si tienes preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Hola, buen día. Muy buen día. Muy interesante las aplicaciones de estos aceites. Este, eh, querría saber así, por curiosidad, No sé, oye, se me mutió, perdón. Para tratamientos, si se ha probado para tratamientos de tipo colesterol o de la presión o problemas eh, cardiovasculares, ese tipo de cosas, si se ha hecho algún test en estos no, medicamentos. realmente no. O por lo menos no sabemos qué se ha hecho. O sea, realmente hay solo 6 artículos publicados y 2 anteriormente con respecto al control de termites y los 4 que tenemos nosotros que están mostrados de forma simplificada en la presentación. Y después la otra Eh, pregunta es un proba- poco, ah, no, ah, disculpe. no, Probablemente algún compuesto dentro de lo que están allí, pues pudiera ser utilizado en el tratamiento de la presión arterial. Habría que estudiarlo con más profundidad. claro, Realmente yo me enfoqué, o nos enfocamos más bien en ver, en correlacionar los mayoritarios. claro, claro, porque es como antioxidante, ¿no? Los Sí, extractos de cítricos. Y la otra pregunta va en la línea de lo que había preguntado Alexander, o sea, ¿cómo se pasa de la escala esta de que ustedes están testeándolo como antifúngico y antibacterial? em, ¿Cómo se pasa a una escala un poco más, no sé si decirlo industrial, pero sí para aplicarlo más en el campo, digamos, en en los vegetales, para testearlo, o si puede ser un complemento de los otros este, antibacteriales que también son ecológicos, digamos, pero que no son tan tóxicos como lo que uno está acostumbrado, ¿no? bueno, una de las investigaciones precisamente se estudió el ciclo de vida de un posible fungicida a partir del silicidio. La principal dificultad que tienen este material es la solubilidad. O sea, es muy soluble en DMCO, muy bueno el DMCO, pero realmente el DMCO es bastante caro. Eh, lo otro es, eh, lo otro es crear la cultura en las empresas de cítrico como para que realmente este material se recupere, ¿no? Actualmente se desecha en forma de lodo. Yo no presenté la planta esta parte de la planta está
o sea, el proceso productivo de purificación de los aceites esenciales. Pero yo he tenido contacto con una tecnóloga cubana y ella me hablaba de que realmente estos son como unos conos gigantescos donde este lodo se va a sedimentar y realmente este lodo el plástico también existe. O sea, actualmente primero hay que crearle la conciencia a las industrias productivas para tratar de obtener eh, hacer que no lo desechen, ¿no? Segundo, pues, pasar a escoger cuál sería el solvente o el solvente o la mezcla de solvente ideal. Por este nivel que estamos trabajando, el nivel de laboratorio, pues hemos utilizado el DMCO. ¿Por qué razón? Porque realmente el DMCO trabaja con bacterias, no le hace nada a las bacterias por el bocino metanol inicialmente, pero al saltar las bacterias, el metanol también tenía propiedades antibacterianas y entonces eh, todavía eso está en estudio realmente el salto, ¿no? Ese salto hacia que sea un producto comercial, por ejemplo, como los extractos de nin que se comercializa, pues todavía eso está pendiente. Ahora lo que esto, realmente este material está en fase de de decir, soy bueno para esto, soy bueno para aquello, tengo estas cosas. El mayor valor agregado realmente creo que lo tienen los compuestos como aplicaciones medicinales. Bien, extraer el laboratorio, extraer. El limoneno no es tan interesante extraer, aunque porque el limoneno tiene ya procesos establecidos de extracción y inclusive eso puede ser más barato que estos, pero sí trae, sí cambió el cerebro. Yo creo que si ahí va mejor eso, ¿no? Con una producción de fármacos. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la respuesta. No, de nada. Gracias, Gabriela. Nos vamos ahora con eh, Maggie Sánchez, si tienes preguntas. Sí, sí tengo. Hola, buenos días. Hola, buen Mm, día. Buen día. Muchas gracias por la charla. Yo estoy acá en Monterrey, aquí al ladito. Ah, qué bien. Perfecto. Yo sí tengo algunas preguntas y comentarios. Hace como 8 años estuve trabajando con una empresa, con un proyecto precisamente con el tema de las ceras específicamente de limón. Pero no era para tanto, o sea, como en este enfoque. Que también estaban interesados, pero el enfoque que ellos tenían era que el aceite, ya después de pasar por el proceso de winterización y que se hace el charpleado, que se separan las ceras, yo visité la planta, de hecho, y aún así, aún después del proceso de winterización y charpleado y todo eso, cuando ellos cuando las empresas mandan los tambores de aceite esencial a Europa, por ejemplo, por barco, y en los barcos se alcanzan pues temperaturas bajas y son pues cada, no sé, Aparece, semana. Entonces ahí aparece. sigue precipitando cera. O sea, es otro Ujú. problema es que em, aún no es completamente eficiente la separación de las ceras del aceite. Y el problema ahí es que los clientes, la industria consumidora de estos aceites esenciales, pues en Europa, ¿no? Que tienen a lo mejor especificaciones mucho más estrictas, pues el aceite no debe de tener bueno, ceras, ¿no? O, bueno, por debajo de cierto porcentaje. Y ese era un problema. Entonces, Ujú. el proyecto en el que yo trabajé era enfocado a tratar de mejorar esto, ¿no? O sea, de mejorar este proceso, de alguna manera em, mejorar la nucleación de las ceras, etcétera, ¿no? Mejoras en ese proceso de separación de las ceras, ¿no? Y en ese sentido, a mí me queda la duda, si en el aceite se quedan atrapadas ceras, entonces al revés, en las ceras que precipitan por la winterización y el charpleado siendo la centrifugación, eh, que también hay la posibilidad de que quede aceite atrapado. Sí, Y entonces que ahí, por ejemplo, es en esta diapositiva que tiene el limoneno, tanto por ciento, etcétera, que
algunos de estos compuestos realmente sean del aceite que se quedó atrapado. Ajá. A ver, la consistencia, estamos de acuerdo. De hecho, la cera, esta cera se obtiene, a nivel industrial le dicen low. O sea, ellos lo consideran algo así como que ya no sirve. Sí, sí, Pues, sí, exacto, sí. así lo siguen considerando. Lo que pasa es que realmente sí tiene, o sea, sí tiene su aceite contenido. Pero cómo detectar la cantidad de aceite contenido en serio, pues es bastante difícil, pero debe ser bastante bueno. De hecho, hay tres procesos, entre el proceso de purificación del aceite, hay tres procesos principales. Y ya no, disculpen, de purificación del aceite, hay tres procesos principales. Y el aceite, y el último aceite ya tiene un alto contenido de aceite y muy bajo contenido de cera. O sea, prácticamente a nivel industrial, pues lo consideran ya como algo que está en cantidad pequeña, ¿no? Y sí, efectivamente, eso que estás diciendo del parque que precipita, pues yo agarro el aceite, lo he puesto en el refrigerador y todavía sigue pues, precipitando algo de cera. La cera que tenemos nosotros, pues tiene un aspecto bastante ceroso, valga la redundancia. O sea, es bien sólido. Los contenidos de aceite deben ser lo más bajos posible, aunque realmente no hay momento de hacer investigación, ¿no? Puede ser interesante intentarlo, por supuesto. Eh, pero ya estamos teniendo en cuenta que al final todo el producto tiene su impurificación, sus sobres compuestos que lo impurifican, ¿no? En este caso, esta serie, aunque pudiera tener aceite, pues estamos tratando como el producto, el subproducto de la industria de purificación del aceite. O sea, así tenga una cantidad que puede ser significativa, como pues es el subproducto que se obtiene. O sea, ese es el sistema residual de sitio. Yo creo que puede resultar muy interesante para las empresas de cítricos ver de qué forma se le saca la mayor cantidad posible de ese cerdo. Pero evidentemente estamos caracterizando el producto cero de cítrico, o sea, entonces, qué cantidad de limón tiene, qué cantidad de carbono. Pero sí, efectivamente, frente al cítrico no se comercializa que se vende, tiene ese cero como que el cero puede tener también su aceite. Es evidente, ¿no? Esto es muy difícil de pequeño, eso al final el proceso de utilización, que dicho sea de eso, según he visto, es el que más se utiliza, y Ujú, que se utiliza prácticamente internacionalmente, pues es un proceso muy básico, porque es un proceso donde lo pones en una cámara fría, se utiliza el tupido, el cerdo va a precipitar y decantas, lo sacas de precipitación. Obligatoriamente ahí no hay un proceso sofisticado de situación a nivel industrial. ujú. O sea Sí, no, que sí, sí, o sea, a nivel práctico, obviamente, pues eso, o sea, evidentemente el valor de estos estudios es así como tal, como se obtiene con los procesos actuales, ¿no? A nivel fundamental, pues sí, cabe esa pregunta, ¿no? De que de estos componentes algunos pueden provenir de aceite. O sea, yo lo digo solamente por esa diferencia de nivel fundamental y sí, sí, a nivel práctico, efectivamente, el residuo es lo que es con el proceso actual y pues ese es el que hay que sacarle provecho, ¿verdad? lo que sí no aparece en la cera, no aparece una capa de aceite. O ¿Cómo? sea, que en la cera, o sea, la cera, y otra cosa que la cera es muy estable. O sea, yo tengo cera dice 4 o 5 años y esto, exactamente como estaba al inicio. Y Ujú, no es transparente una capa de aceite. O sea, no es lo como pasa aceite que lo pones en frío. Incluso estoy hablando de aceite purificado, ¿no? Entre comillas, que lo pones en frío, aparece una tubería, su pequeña tubería que todavía tiene un poco de cera. No, con la cera no sucede eso, o sea, con la cera no sucede que le aparezca una capa de aceite. O sea, todo es cera. Que no hay en la presentación es un material muy heterogéneo. O sea, realmente, esto mezclando para poder confiar de los resultados que estamos haciendo. Porque sí es un material extremadamente homogéneo. Y funda el nivel de 60 grados, creo que esa parte 9. O sea, la metalognización es muy parecida a otras series producidas, naturales incluso.
Y bueno, otro comentario que tenía era sobre Ujú. los estudios de absorción, que ustedes están utilizando nanopartículas magnéticas y solo iba a preguntar si no han pensado en usar otro tipo de materiales que sean, no sé, altamente porosos, con gran área superficial como los MOFs, los Metal Organic Frameworks. Como material instructivo. Absorbente, o sea, porque querían Ah, absorber bueno, posteriormente obviamente liberarlos, ¿no? Porque decían que se les retenían demasiado en las nanopartículas magnéticas. sí, no, realmente, caso de, a ver, eso fue una idea inicial. Realmente nos encontramos con como que este un estudio que también se estaba haciendo en un tiempo determinado, ¿no? Y entonces, pues, nos encontramos con la dificultad de que habían compuestos ahí que resolverlo como lo dije, pues era muy difícil y entonces se pasó directamente a la aplicación de nanopartículas con ese material. No hemos probado con otros resolventes. Pudiera ser que esa empieza una línea de investigación. Sí, los MOFs Sí. pudiera ser. Y, Ajá. y, bueno, y bueno, por último, en lo de los ensayos de actividad antimicrobiana, Ujú. antibacterial, comenta que, bueno, desecharon el etanol y se quedaron con el DMCO. Pues, bueno, yo sé que el DMCO se usa mucho, así como usted menciona. Por ejemplo, no sé, con curcumina, mucha gente, como no es soluble en agua, pues la disuelven en el DMCO y eso es lo que utilizan para distintos tipos de ensayos biológicos. Eh, Sin embargo, el DMSO, aunque se usa mucho, sí puede tener cierta actividad. Entonces, igual no sé si lo usaron como control de MSO solo en las mismas concentraciones de DMSO que utilizaban para sus ensayos. Ese, ese trabajo yo lo realicé en el CIATEC de Zapopan. Y bueno, en una parte donde ellos son agrónomos y son especialistas en esos temas de clientes, ¿no? O sea, fui ahí precisamente porque yo soy químico de formación y entonces el problema principal que nos encontramos, bueno, que le tenemos, realmente no nos iba a servir que nosotros. Entonces empezamos el DMCO y realmente sí, yo empecé haciendo ese trabajo con varias consideraciones de DMCO. Y al final utilizamos DMCO al 100%, o sea, directamente y sí se hacían controles. De hecho, hay un control negativo que tiene MSU, que tiene el glicérol, y realmente no le hizo nada de esas bacterias. O sea, no creció actividad con respecto a esta bacteria. Probablemente sí esté reportado que tenga algún tipo, como usted dice, ¿no? Que tenga algún tipo de actividad, pero realmente en todos esos experimentos no creció. Y ya entonces después nos pasamos de MSU, porque efectivamente soluriza hasta un 62% de los componentes del ser, entre 62 y 63. El principal problema que tenemos con el MCO es eso, el precio del litro de MCO está extremadamente caro. Y, y entonces, pues, de hecho, ahí estamos trabajando por idea con Twin Centro, y entonces solubilizarlo en etanol y después entonces, pero hasta el momento no has dado resultados en el trabajo que hemos hecho. Pero sí, la información fue eh, que nos sirvió para poder estudiar Ujú. los microorganismos. Sí, muy bien. Sí, digo, siempre y cuando se usen los controles a las mismas concentraciones Ajá. que con y sin el material activo, ¿no? Para comparar. Obviamente la actividad va a depender de la concentración, entonces, de las... Ese, ese, ese DMCO está al 100%, o sea, el DMCO No, bueno, me no refiero fue ya no solo eso. en la concentración en el pocillo. O sea, que ustedes, si Ajá. pusieran, no sé, una alícuota de 100 microlitros de su extracto con los principios activos, bueno, o sea, la misma cantidad, pero de MSO puro, como control, para asegurarse que a esa concentración de DMSO en el pocillo del Ujú. experimento de los cultivos, pues, que no daña. Digo, Sí, no, yo también soy química y también cuando iniciamos ese tipo de ensayos, pues no hacíamos los controles adecuados y luego ya nos dimos cuenta y pues ya ahora hacemos con todos los controles que tiene que haber, ¿no? Pues uno va aprendiendo, aunque no sea su... pero,
pero sí se hizo control negativo con DMCO y con glicerol. Sí, muy bien. Y fue la idea. Bueno, gracias. Sí, gracias, muy interesante, gracias. A usted, gracias. Bueno, gracias. Continuamos con preguntas. Si tiene preguntas, Stuart, any question? Professor Cruz, muchas gracias. I have apologies, I can only speak to you in English. My Spanish is not very good. Um, it's well known that in the farming community, they use a lot of insecticides and herbicides and chemicals to encourage the oranges to grow. Do you see any evidence that chemical contamination can come through into the wax, or is it just not there? Really, there is not any paper about the possible contamination of this waste because there are 6 papers about Yeah. this topic. I don't think so. In this moment, I don't think so because we have all of these characterization in that show all of these compounds, and the major percent of these compounds are antioxidants, and some of them are found in drugs for health, and these are known a lot. And the other part of these weights is alcohol, fatty alcohols, and fatty acids. And really, if all medication we found, sorry, maybe it would be possible to use almost the 100% of this weight, because when you remove these components, the waste is alcohol, fatty alcohol, and fatty acids. And these fatty alcohol and fatty acids can become in biodiesel materials. And so you will use almost the 100% of this waste. Maybe there is no contamination. Thank you. Thank you for your answer. Very, very clear. Thank you. Very nice talk. Thank you. Thank you to you. Bueno, gracias, Stuart. Nos vamos con preguntas de las redes que tengan por ahí en Argentina, Colombia, México. ¿Tienen No por preguntas, Jessica? YouTube. ¿No? Gracias. Perfecto, gracias. Claro. No, yo creo que no. Arturo, yo tengo una pregunta. Adelante, Luis. Gracias. Gracias, Ariel, por tu excelente palestra, muy interesante. Gracias. Tengo como había mencionado Edgardo Bonzi sobre las medidas del FTIR, ¿no? Es a temperatura ambiente, ¿no? Básicamente para mencionarte que nosotros en la Universidad de San Marcos hemos adquirido recientemente un equipo que tenemos TG y al mismo tiempo FTIR. O sea, podemos medir la termorradiometría desde temperatura ambiente hasta 800 grados Celsius y a la vez también FTIR. A medida que cambia la temperatura, va midiendo el FTIR para ver la descomposición justamente de material. Ese se hizo con un equipo así. Excelente. Lo que tiene que ver un infrarrojo y yo lo puse, ¿no? Pero después nos interesó más lo que dio el HPLC y el cromatógrafo de gases, pues ya nos fuimos por ahí, ¿no? Pero Sí, sí se hizo. Pero bueno, ya realmente esa técnica debiera repetirse a otras versiones del ser. Porque sí lo que estoy claro, por ejemplo, una tarea que yo lo dije en la presentación, a nosotros no nos dio
determinados compuestos que sí le dio a otro. Y evidentemente eso depende del tiempo de cosecha, del tipo de fruto, de la mezcla también, porque esta selva es muy rica o sea, se ve evidentemente que viene mayoritariamente de la misma. Pero hablando de una tecnología, ella me dice que muchas veces todo eso se mezcla en el proceso productivo. O sea, que bien eso es otro estudio que podrían seguirse haciendo, ¿no? Claro. Lo que presentas ahí entonces en el FTIR es a temperatura ambiente, entiendo, ¿no? O y luego mencionas ahí que se hizo un TG, ¿no? No muestras los datos, me parece, ¿no? Eh, ¿Los tienes a las manos quizá, esos Los datos? Stanford House están en la publicación, Ah, ya, ok, ok. Bien, entonces, están ok, muy bien. en una de las publicaciones que yo mencioné, la de que la publicación de Waste Management. Bien. Si quieres se la enseño, déjeme, pero sí está en la publicación. Porque también podría elucidar mayormente sobre el aceite, la contribución del aceite, si es que quedase, como mencionó Margarita, ¿no? Eh, Ujú. Muy interesante esa. Sí, evidentemente tiene que tener algo de aceite, ¿no? No la tengo aquí, pero sí es una publicación que está en la Waste Management. Yo pensé que la había puesto en la publicación. Ajá, no, esta no es. Pero sí está el TGA, está ahí, el ok, resultado del TGA. muy bien. Después se lo puedo mandar si ustedes desean. No te preocupes, ahí vemos en la grabación. Bien. Eh, Muchas gracias, Ariel. Muy, muy agradecido por tu palestra. no, de nada. Ah, Gracias a usted. Bueno, si ya no hay más comentarios, preguntas, pues damos por terminada tu charla. Muchas gracias, Ariel, por aceptar la invitación a la Gracias red. a ustedes. Y nos despedimos. Si pueden abrir cámara o tener un último mensaje, Ariel, como es de costumbre por acá. Bueno, no, darle las gracias por darme la oportunidad de someterme a esta presentación, a sus preguntas. La verdad que muy buenas ideas, ideas, muchas de ellas nuevas. Y entonces, pues nada, gracias por tenerme aquí y por haberme permitido estar acá. Y se repite y poder yo participar en charlas de ustedes. Es la primera vez que entro y ojalá pueda participar en otras charlas y aprender también. Realmente, realmente cuando Arturo me lo dijo, pues yo pensé, me imaginé que me iba a ser un poco difícil porque, bueno, creo que la mayoría de ustedes trabajan ciencias manuales y entonces me dio que esto estaba un poco desplazado hacia otro tema. Y bueno, aquí realmente yo tuve o tuvimos que aprender de varias cosas en su momento y seguimos, porque realmente, como le dije, ahora estoy ensayando la cena con un patógeno humano y no hago buen resultado. Y, y por ahí seguimos, ¿no? O sea, creo que esto es un residuo que tiene un campo de aplicación bastante amplio. La dificultad sería la disolución de este residuo en un solvente comercialmente disponible y lo otro es por cantidades de residuos y tener cultura a nivel industrial para poderlo realmente convertirlo en un producto futuro, ¿no? O sea, en una materia prima para productos que el mercado necesita y bueno, por encima del mercado, pues la salud de las personas. Pues muchas gracias por tenerme por aquí. Y Bueno, gracias por gracias, todas sus preguntas, todas muy interesantes y muy profundas. gracias. Entonces, nos despedimos. Todos les decimos adiós. Nos vemos la próxima semana. hasta Hasta luego, luego. Ariel García. Hasta luego, gracias. Thank you. Hasta luego. Gracias, hasta Bye. luego. Ciao, ciao. Hasta luego. Gracias. Chao. Adiós. Bye.
Bye. Bye, bye. Bye, Alex. Bye, Stuart. Okay.